Buenas noches. Vamos entonces a ver el capítulo tercero hoy, que es el código de Justiniano. Justiniano primero, que nace en el 482 y muere en el 565 después de Cristo. Emperador bizantino y funge como emperador entre los años 527 y 565. Extendió el dominio de Bizancio en Occidente, embelleció Constantinopla y completó la codificación del derecho romano. Era sobrino del emperador Justino I. Nació en Iliria y se educó en Constantinopla, la actual Estambul, hoy Turquía. En el año 518 se convirtió en el administrador del emperador Justino, que lo nombró su sucesor. Contrajo matrimonio con Teodora, una antigua actriz, en el año 523, y tras la muerte de su tío Justino en el 527 fue elegido entonces como emperador. Ya lo que tiene que ver con la obra, ese código de Justiniano, que en latín se dice Codex Justinianus, es una recopilación de constituciones imperiales promulgada por el emperador Justiniano. Tiene dos versiones. Una primera versión del 7 de abril de 529, y en su historia tenemos que en el 528 creó una constitución que designó una comisión integrada por 10 miembros, presidida por Juan de Capadocia e integrada por el famoso Teófilo y el Magister Officiorum Triboniano, para realizar una recopilación de leyes o constituciones imperiales. Ellos se dieron a la tarea, estos 10 al mando de Triboniano, de recoger esas constituciones, 3 códigos primordialmente: el gregoriano, que es del año 93, el hermogeniano, que es del año 323, y el teodosiano, que es del año 438. En el año 534 entonces tenemos la segunda versión. Duró muy poco esa primera versión, esta del 17 de noviembre de ese año, comisión también presidida por Triboniano, y este último forma parte del denominado Corpus Juris Civilis, que es realmente lo que conocemos hoy del Código de Justiniano. Se promulgó el segundo Código de Justiniano, denominado en ocasiones Codex Repetatiae Praelections, quedando derogado el anterior. Está estructurado en 12 libros, dividido en títulos que contienen las distintas constituciones. Es indudablemente la obra más importante del mundo romano, sobre todo hacia el siglo XV, donde alcanza su máximo esplendor, y este documento sirvió para realizar muchos códigos civiles actuales, entre ellos el francés o el español, y por ende el colombiano. ¿Cuáles fueron los principales logros del Imperio Bizantino con el emperador Justiniano I? Fundó la iglesia de Santa Sofía. El edificio actual fue reconstruido entre el 532 y 537 para ser usado como iglesia, por orden del emperador bizantino Justiniano I, siendo la tercera iglesia de Santa Sabiduría edificada en ese mismo emplazamiento. El diseño es obra del arquitecto y físico Jonio Isidoro de Mileto y del matemático y arquitecto Lidio Antemio de Trales. Su segundo logro grande: derrota definitivamente a los ostrogodos, quienes habían derrotado al Imperio Romano de Occidente. Y tercero, logra grandes avances en el Código Civil que perduran hasta hoy en día, que es, digamos, el importe y es el aporte también de lo que él nos dejó. ¿Cuál es la importancia entonces del Corpus Juris Civilis o Código de Justiniano? Es la compilación legislativa llevada a cabo por el emperador de Bizancio Justiniano I, ya sabemos, y la importancia de ese Corpus Juris Civilis consagró el sistema de derecho, definiendo la perdurabilidad en la historia y en el campo jurídico. Dentro de las obras más importantes de Justiniano tenemos toda la obra legislativa de él, que ya saben se conoce como el Corpus Juris Civilis. Veremos, está compuesto por 4 libros. ¿Qué es el Civilis?
término civilis alude al derecho civil o ius civil, es decir, las normas que rigen la vida en comunidad. De esta manera, corpus juris civilis se traduce normalmente como cuerpo del derecho civil. Muchos también dados lo llaman o es llamado el derecho privado. De aquí tiene su origen y su nacimiento. Dijimos que estaba compuesto por 4 obras: el Codex Justinianus, el Digesto Pandectas. El digesto deriva del latín digestum, derivado a su vez de digerere, que significa distribuir, ordenar. Actualmente el término digesto no solo se aplica a la codificación del derecho romano, sino también y por extensión a la compilación ordenada de toda norma jurídica. Las institutas, que son las instituciones de Justiniano, en el cual es un texto de ley que ha sido promulgada por el legislador y aparte de ser un texto es un libro elemental, ya que Justiniano mandó a componerlo como objetivo de facilitar la enseñanza y el estudio del derecho. Lo quiso aterrizar en la sociedad romana de una manera entendible y fácil. Y el cuarto libro, las Novellae Constitutiones. Con esos 4 se integra entonces el corpus. ¿Qué tenemos entonces a título de conclusión? El gran mérito de la obra de Justiniano fue condensar el saber jurídico de Roma y actuar como el eslabón de continuidad para que ese pensamiento pasara a la conciencia jurídica europea, suponiendo sin duda el segundo gran momento de la expansión del derecho romano. Es el segundo auge y ahí es donde Justiniano tiene toda su importancia. Y para nosotros trascendental, toda vez que al impregnar a Europa, a toda Europa, pues nosotros sabemos que nuestros conquistadores, los próceres de la conquista en Colombia, se educaron en universidades españolas y francesas que ya tenían todo e italianas que ya tenían todo este contexto pues de la obra del Corpus Civilis de Justiniano. Por eso pues traen ellos a través de Andrés Bello lo que hoy conocemos como la obra de Código Civil y tendríamos que decirlo pues el Código Civil colombiano, allí su origen y el origen de todas las instituciones. A principios del siglo XII se emprendió un estudio de esos textos en Bolonia, Italia. Se empieza allí, claro, por ser el centro, el núcleo romano, y después se difunde ese derecho romano desde Italia al resto de Europa a partir de ese siglo XII. Y es donde nosotros tenemos que ver, porque les decía que nuestros próceres se educan en universidades españolas, francesas e italianas y por lo tanto lo que se enseñaba, lo que se conocía y como ya funcionaba para esos países era esa recopilación de normas del Código de Justiniano. Esa es su importancia para la historia y obviamente la importancia para nosotros. Ese es el origen del Código Civil. De esta manera entonces abarcamos el capítulo 3 de nuestro componente de derecho romano. Dentro de 8 días entonces finalizaremos lo que tiene que ver con las clases remotas y procederemos a establecer el régimen del examen final. Muchas gracias por la atención.